¿Qué huellas deja un cuerpo humano cuando ya no está? ¿Qué podemos aprender de los huesos, los dientes, las marcas del tiempo? La antropología física es una ciencia social que observa con detalle lo que muchos prefieren no mirar. Los restos, los silencios, las memorias grabadas en el cuerpo. Y al hacerlo nos ofrece una mirada distinta sobre lo que significa ser humano. En un mundo donde el presente corre rápido y el pasado a veces estorba, la antropología física nos obliga a pausar, mirar con respeto y entender que cada esqueleto cuenta una historia de vida, de muerte, de cultura, de desigualdad, de resistencia. Hoy conversamos con Daniela Sandoval, Antropodan en redes sociales, antropóloga física comprometida con el estudio de los restos humanos desde una perspectiva científica, ética y profundamente humana. Este no es solo un episodio sobre huesos, es una invitación a mirar más allá de la piel. Les damos la bienvenida a una entrega más de La Hoja Suelta, este podcast donde debrayamos un poco sobre cultura, historia y arqueología. Con mucho gusto les saludamos sus anfitriones, Wendy Osorio y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. En esta ocasión queremos hacer algunos programas que se enfoquen en las principales ciencias sociales que son muy visibles en México. Por eso trajimos a Daniela Sandoval y ella es egresada de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y está adscrita al Laboratorio de Genética Molecular de esa misma escuela. Ustedes la conocen en redes sociales como Antropodan. ¿Cómo estás, Daniela? Mucho gusto que estés por acá. Muy emocionada de estar aquí, la verdad, qué honor que me inviten a su espacio y los libros así, 10 de 10. Y michis. Y los michis. Pues muchas gracias por venir aquí a este espacio de La Hoja Suelta. Pues seguramente vamos a debrayarnos sobre este tema que, bueno, en arqueología van a ver cómo se relaciona más adelante. Pero en realidad, dentro de esta categoría, ¿no?, de ciencias antropológicas, pues también tenemos, digamos, cierta base en común, ¿no? Pero queremos escuchar de ti, Daniela, ¿qué viene siendo esta cuestión antropológica? ¿Qué es la antropología? Bueno, pues de repente las personas como que no visualizan que, por ejemplo, arqueología es parte de las ramas de la antropología. La antropología en sí misma, pues, es todo el estudio de todo lo que sea el fenómeno humano en su amplio espectro. La arqueología, por ejemplo, pues se enfoca totalmente en la parte de los restos materiales y toda la producción material que ha dejado el ser humano. La lingüística, por su lado, se enfoca a todo lo que ha sido la lengua, el idioma, la expresión de la comunicación humana. Y pues así nos podemos ir con las diferentes ramas. Pero la antropología en sí, a grandes rasgos, y digo grandes porque pues habrá un chorro de espacios que podamos estar ocupando, es pues el entendimiento y el estudio del ser humano, del fenómeno del ser humano. Es que es una pregunta común, ¿no? Seguramente te llega como a nosotros de repente en redes sociales, ¿qué diferencia la antropología de la arqueología? Y de repente es como de, bueno, o sea, uno está inmerso en el medio y sabe, y porque básicamente te lo ves en la introducción, en el primer semestre, introducción a antropología, cosas por el estilo en la carrera, pero es cierto, ¿no? De repente pasa mucho, ¿no? Así, día de la antropología y ponen ahí unos dinosaurios. Ay, ya sé, el chiste de los dinosaurios no tienen idea de cómo me rompe a veces el cora. Cuando llega gente así de, oye, ¿y los dinosaurios? ¿Y si convivieron con dinosaurios? Y yo así de, no. Pero no. Tú excavas dinosaurios. Sí, claro, pero encuentras dinosaurios. Que bueno, en el caso de los arqueólogos... Es todavía más común. O sea, sí y no. Sí, luego en los contextos, pues sí nos toca trabajar. Bueno, a mí personalmente no me ha tocado, pero sí ha habido contextos de excavación donde pues hay que trabajar con esta megafauna, ¿no? Pero bueno, eso también ahí, luego las líneas a veces no son como muy marcadas, ¿no? Las fronteras entre estas diferentes áreas pues a veces tienen mucho que ver también desde los orígenes, ¿no? También cómo se concebían. Pero bueno, es un concepto, si lo queremos ver así, que ha ido cambiando también, ¿no? Porque precisamente si pensamos en cómo fueron los inicios de la antropología, ya institucionalizada por lo menos hace un siglo más o menos, pues también ha cambiado, ¿no? A cómo se hace actualmente, cómo la pensamos, cómo la estudiamos. Ya vamos a hablar de eso más adelante.
Sí, pero justo, a ver, ya sabemos que la antropología es este aspecto general, ¿no? Integral del estudio del ser humano, puede ser individual, colectivo, sus conductas, sus huellas materiales, e incluso de manera interna, ¿no? O sea, como la estructura física tal cual. Y eso tiene que ver justo con lo que tú haces directamente. Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es la antropología física? La respuesta como de manual es que la antropología física es una ciencia biopsicosocio-cultural, o sea que estudiamos al ser humano atravesado como por todas estas ramas. ¿Qué significa eso? No está muy claro, porque aparte hay muchas áreas, o sea, dentro de todo eso no es que todo el tiempo a lo mejor lo estemos abarcando todo, es que más bien son todas esas las posibilidades de la materia. Pero para hacerlo un poquito más sencillo, la antropología física básicamente se enfocaría en el fenómeno humano desde su parte biológica. Aquí en México se le llama antropología física, como muy relacionado con cómo llamamos educación física, que hace alusión a esta parte como material de las cosas. Y pues en este caso a lo que estamos haciendo como referencia es a la parte corpórea, o sea, para nosotros nuestro eje de estudio va a ser el cuerpo humano y todo lo que pueda ser atravesado por que puede ser evolución, que puede ser salud, enfermedad, que puede ser el fenómeno anatómico, genética, o sea, ahora sí que todo lo que podamos estudiar desde el cuerpo, eso es lo que estudiamos nosotros. Vaya, no, y me quedé pensando, por ejemplo, también, vuelvo al tema de cómo se ha desarrollado en México. Creo que tiene un siglo, ¿no? Más o menos que se institucionaliza. Y uno de sus iniciadores, según recuerdo, tú igual y tendrás el dato más fresco, Nicolás León, pero él era doctor o... Es que piensa que estamos hablando de hace un siglo, de este momento en el que los investigadores eran como todólogos que hacían, o sea, sí investigaban una cosa, pero pues también eran médicos, eran lingüistas. Él inició como etnógrafo, si no me equivoco. De hecho, de los primeros registros que hay de él es cuando él empieza a ser director del Museo de Michoacán. Y que de ahí pues empieza como a organizar estas primeras colecciones como antropológicas que van a tener registro en México. Y de ahí empezó a hacer estudios poblacionales, o sea, empezó a hacer estadística poblacional de las personas en Michoacán. Y por estos estudios y por todo lo que empezó a hacer en torno a las poblaciones es que se le considera como el padre o el fundador de la antropología física en México. Y eso también se relaciona ahorita que estamos escuchando con cosas que están muy presentes en la actualidad, ¿no? Pareciera que no hay una relación, pero tenemos una cosa que se llama la INEGI, ¿no? Que es esta parte del gobierno que se dedica a hacer estudios poblacionales. Y por otro lado tenemos esta cosa de la genética, que tú también estás trabajando directamente. Entonces, la antropología física, como nos cuentas, es amplia, ¿no? Y tiene como diferentes características. ¿Nos puedes definir un poquito, pues justamente cuáles son esos segmentos y cuáles son sus objetivos principales? Ok. Creo que hablar de objetivos principales puede que sea un poco móvil a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque antropología física nació también para ser como, o ha sido como muy enfocada a ser una carrera que acompañe a la arqueología. Porque nosotros nos dedicamos o tenemos mucha o buena parte de nuestra formación enfocada en el estudio de los restos humanos en contextos arqueológicos. O sea, nosotros nos súper preparan para poder identificar huesos humanos, para ver procesos tafonómicos, que es básicamente cómo afecta el sustrato, la tierra donde fueron depositados, cómo afecta a los restos, para ver un chorro de esta parte como de epidemiológica desde los huesos, o sea, qué signos podemos encontrar para identificar enfermedades. Entonces, en sus inicios, nuestra carrera pues iba muy, muy de la mano con arqueología, o sea, de estas leyendas que dicen que en algún momento los antropólogos físicos también excavaban y que nadie sabe muy bien cómo se les retiró ese derecho, pero que sabíamos que estábamos como en ese mismo campo, ¿no? Y conforme ha ido pasando el tiempo y que se han ido abriendo como otras posibilidades, ahorita, por ejemplo, de las cosas más fuertes que tenemos es antropología forense, que es esta parte de la búsqueda de las personas, también súper relacionado a que sabemos identificar restos humanos, pero que pues ya está en un contexto como muy actual de una crisis humanitaria y de que el gobierno no se está dando como abasto para poder encontrar a todos estos desaparecidos.
pero que pues es un área que está cubriendo la antropología de alguna manera. Y de ahí pues ha habido también muchísimas otras investigaciones, desde demografía, desde estadística. Hay muchos antropólogos que también estudian primatología, porque pues al ser una carrera que estudia la evolución, también entendemos mucho el comportamiento primate y vemos como todas estas otras especies que son cercanas a nosotros y cómo nosotros nos asemejamos a ellos. Entonces, la verdad es que muchas posibilidades tiene la carrera. Tengo por ahí conocidos que también se dedican mucho a la parte de conducta y sexología o sexualidad humana, que pues son espacios que también se están abriendo actualmente, ¿no? O sea, con esta apertura también un poco más del pensamiento y de los espacios, poder hablar de sexualidad humana se ha vuelto necesario desde la educación y también ha ido abriéndose campo en la antropología. Mira, ahora que mencionabas el ejemplo de la antropología forense, ahí también, ¿no? Con colegas arqueólogos incluso que directamente están incidiendo en estas áreas donde es fuerte, ¿no? En la situación en la que se dan estas oportunidades laborales, pero sí tienen como esta función social. Finalmente, ¿no? La importancia que tienen, porque finalmente, bueno, en este tipo de contextos, pues es necesario aplicar las técnicas, ¿no? Por ejemplo, de excavación de la arqueología o de la identificación de los elementos materiales, la interpretación, etcétera, ¿no? Entonces, es algo, como dije, pues fuerte, pero sí es algo que está pasando desde ya, tiene ya varios años en el caso de México, ¿no? Que se está dando como esta colaboración. Pero pensando en esta cuestión, Daniela, de la importancia precisamente, la función social que tienen estas áreas ya como la antropología física, ¿nos puedes comentar qué otras tiene actualmente en la situación que tiene México? Ok, yo les podría hablar un poquito más como de mi experiencia personal, de los proyectos en los que he estado un poco más involucrada. Y, por ejemplo, a lo mejor el público que nos esté viendo ubican todas estas pruebas de ancestría, de 23andMe y cositas así, de que básicamente tú mandas tu muestra de saliva muchas como veces. Como que soy 10% inglés. Asiático. Justo. Pues todos estos kits que tú mandas tu muestra de salivita y ellos te regresan un bonito resultado de dónde es tu ADN. Hace unos años hubo un proyecto que la ENA estuvo colaborando y que tuve oportunidad de participar, que se llamó Mosaico Genético, y que en su momento justamente era un poco una crítica desde explicarle a las personas cómo se hacían estos muestreos, o sea, cómo salían estos resultados, y también hacer una crítica a quiénes están generando estos resultados y si genuinamente son aplicables a población mestiza, especialmente a población mexicana. ¿Por qué? Porque desde la genética las poblaciones más estudiadas son el norte global. Todos los demás estamos ahí medio representados o de plano no existen en bases de datos. Entonces todos estos kits de repente pues sí te arrojarán ciertos resultados, pero difícilmente te van a poder hablar de una población compleja como lo es México y Latinoamérica, que son poblaciones que se han conformado de dinámicas históricas muy complicadas, o sea, que tienen muchísimos movimientos poblacionales que por las mismas dinámicas de colonia tienen también una estructura genética que no va a estar muy bien representada en esos kits. Entonces, para mí esta parte de ver cómo la antropología podía decir así de, oye, esto que estás sacando a mercado, o sea, sí está interesante, pero todavía nos falta para que pueda ser representativo acá, ha sido una de sus aplicaciones, aparte de meternos también un poquito en la parte de identidad, ¿no? Porque algo que ha sido medio peligroso de estas pruebas de ancestría han sido como campañas que de repente sacaban así de, no sé, trae tu prueba de ancestría y si eres 30% mexicano te damos ese descuento en tus boletos de avión, ¿no? Y que para mí sí era así como que, oigan, vamos a empezar a validar la identidad desde la genética, porque esas cosas no van tan relacionadas, ¿no? O sea, uno puede tener una identidad muy arraigada a sus lugares, a sus usos y costumbres, y que genéticamente puede estar teniendo una historia diferente cuando la contamos. Entonces, para mí, como que todos estos casos han sido como casos muy aplicables, muy reales de la antropología a
dinámicas sociales y a desarrollo de tecnología o en este caso de pruebas rápidas, ¿no? Híjole, porque ahorita que ya estamos comentando estos temas, tendríamos que hacer también una acotación muy muy importante sobre algunos conceptos clave que de repente siguen siendo presentes en el imaginario colectivo, ¿no? Ahorita hablamos identidad, estamos hablando de esta reminiscencia genética, pero normalmente cuando nos metemos a esta parte social, empiezan a saltar algunos conceptos que ya no se utilizan en antropología, ojo ahí, ya no se utilizan, pero aquí vamos a aclarar ese punto bastante bien, que es el concepto de raza. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué ya no se usa? ¿Y por qué es problemático usarlo? Ay, ese tema es bien complicado. Porque raza a nivel biológico no existe. A nivel biológico no hay un sustento que digas así de claro. Por supuesto que las poblaciones blancas, negras y asiáticas son súper diferentes y entonces vamos a hablar de razas humanas. Eso no existe. La diferencia fenotípica, que es lo que vemos como de diferencias físicas entre las personas, se sustenta en nada del ADN, ¿no? O sea, realmente eso está contenido en lo menos de nuestro material genético. Entonces, desde la biología no se sustenta. Donde sí existe es en lo social, o sea, porque a fin de cuentas la raza ha sido una categoría que hemos ido sustentando a lo largo del tiempo. Nada más con ver esto que hicieron aquí en la colonia de las castas, pues son modelos de clasificación racial que pues nos han seguido a lo largo de la historia, no nos hemos podido deshacer de ellos, pero que han tenido como ciertos impactos, ¿no? Entonces, la raza, por un lado, es un sistema de clasificación de las personas a partir de sus rasgos físicos y de pensar que solo por rasgos físicos ya son un grupo homogéneo. Eso tiene problemáticas porque, por ejemplo, agruparíamos a todas las personas que sean afro en un solo grupo sin importar que sean afroamericanos, afromexicanos o afrocolombianos, que van a ser 3 lugares geográficamente lejos, o sea que a lo mejor desde su genética no van a tener mucha conexión, pero que aparte culturalmente tampoco se van a comportar como una unidad, porque van a ser 3 espacios aislados entre sí. Entonces, la raza no nos permite realmente hacer un estudio ni un entendimiento de las poblaciones humanas. Y sin embargo ha sido utilizado como justificación social de una construcción, pues que en estos momentos, o sea, pleno 2025, pues ya es altamente cuestionable y criticable, ¿no? Porque lo que sí existe a comparación de la raza es el concepto de racialización. Entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de eso? Ok, la racialización ya es el mecanismo social a través del cual han ido operando como estas cosas. Y pues la racialización es también el cómo en nuestros contextos en el día a día se nos va como clasificando o se nos va como asimilando de cierta forma. El mejor ejemplo, yo creo que siempre uno puede ponerse de ejemplo a sí mismo antes de que tomar a los demás. Entonces, para mí uno de los mejores ejemplos es que yo de repente iba bastante a Tijuana porque soy del norte. Entonces, cuando yo llegaba allá, muchas veces a mí me tocaban estas revisiones aleatorias. Mi hermana, por su lado, es muy blanca, es más o menos de mi tamaño también, pero muy güera. Entonces, casualmente a ella siempre la dejaban pasar y casualmente a mí siempre me revisaban. Y que muchas veces dentro de eso, cada que me detenían y me decían así de, sí, vamos a revisarle su maleta. Y así de, sí, está bien, dale. Me decían así de, ¿qué parte de Sudamérica vienes, no? Y yo sí, pues de la Ciudad de México, que sigue siendo Norteamérica, pero pues está más abajo que aquí. Ese sistema a través del cual te dicen tú sí, tú no, o tú a lo mejor por acá, por tus rasgos, es parte del sistema de racialización. Qué difícil, ¿no? También, porque o sea, me refiero a tener como esta conciencia, ¿no? De que son términos ya obsoletos, pero que siguen funcionando, con muchas comillas, ¿no? Funcionando en muchas dinámicas sociales en nuestro propio entorno. Pero, ¿cómo? Aquí me estoy adelantando quizá un poquito al tema. Y por supuesto que esto se debate, ¿no? En las aulas, en los foros. Pero, ¿cómo se puede contribuir de cierto modo como ir erradicando estas cuestiones
pues que son demasiado prejuiciosas, demasiado pues racionalizadas, ¿cómo se dice? Racializadas. Y que realmente, bueno, tu experiencia dices, bueno, pues ya me revisan y ya, ¿no? Pero hay situaciones donde trascienden a cuestiones muy violentas, ¿no? Entonces, ¿cómo se plantea esto desde estas áreas, ¿no? de la antropología? Pues es complicado porque si bien la academia puede ser, ahora sí que como decía Bell Hooks, la academia siempre puede ser un foro de difusión y un semillero de grandes ideas, no necesariamente pasan hacia la sociedad, ¿no? Entonces, aunque nosotros desde la academia entendamos que estos conceptos ya no se usan, están totalmente obsoletos, que no nos funcionan tampoco para hacer investigación, pues la sociedad sigue operando con ellos, ¿no? O sea, es de esas cosas que no podemos como negar, y menos cuando estamos tratando de estudiar el fenómeno humano. Y que a veces lo mejor que podemos hacer es simplemente abrir como estos espacios donde las personas puedan informarse y saber por qué no operan, por qué no son una forma que nos permita acercarnos a la diversidad de las personas. Porque como lo decía ahorita, pues si tú vas a agarrar a las personas nada más por sus características físicas, muy probablemente estés anulando todo lo que sí es importante de ese individuo más allá de su físico. Y justamente creo que ese es uno de las grandes enseñanzas y de los puntos que nos hemos dado cuenta como sociedad desde la antropología, que en realidad no es un bloque uniforme, sino estamos hablando de diversidad social, diversidad cultural, en fin, diversidad en términos generales, porque bueno, ahí podemos hablar de muchos puntos, ¿no? Y nos damos cuenta que justo operamos de esa manera, es decir, las interacciones que se generan a partir de los grupos y de estas diferencias es lo que nos da la sociedad actual. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. Algo de lo que ahorita nos estás comentando que me queda y que puede ser un buen ejemplo de que de repente lo que se ve en academia no trasciende a la sociedad es estos términos que de repente utilizamos. Hace rato dijiste fenotipo, ¿no? Que tiene su contraparte en el genotipo, pero de repente nosotros estamos habituados en ese léxico, pero, o sea, gente que no tiene tan presente que la antropología y la antropología física han generado este tipo de conceptos y que además en antropología física se utilizan mucho. ¿De qué estamos hablando? Ok, cuando hablamos de fenotipo estamos hablando básicamente de todas las características que podemos observar en las personas. La textura del cabello, el color de piel, mi altura, incluso la composición corporal, todo eso son fenotipo. Si nos fuéramos hacia la cosa más específica de la definición, estaríamos haciendo referencia incluso a una expresión de proteínas. Que haya un gen que codifique para una proteína, el solo hecho de que ya haya esa codificación, eso ya es un fenotipo también. Pero ahora sí que depende en qué nivel lo estemos usando, podemos estar refiriendo como a esta parte o a las características como visibles de las personas, ¿no? Por su lado, el genotipo va a ser todo el conjunto de genes que tiene un individuo en su ADN, porque el ADN no todo es codificante, así se le llama. Los genes codifican para proteínas, para expresión proteómica, pero también tenemos buena parte de nuestra genética que no es codificante, que se les llaman intrones, que casualmente también es la mayor parte del ADN, pero que pues toda esa parte muchas veces no se estudia tanto, porque pues no hay como un reflejo como que podamos ver de lo que hacen. Pues bastante. Estamos aprendiendo mucho. Se están tomando nota, ¿verdad? Para que luego cuando estén utilizando luego estos términos, ¿no? Que a veces incluso llegan a manejarlos como indistintos, pues aquí ya tienen como la referencia del por qué no son lo mismo y además en qué situaciones pues sí estamos hablando de una cosa o de otra. Pero, por ejemplo, volviendo a este tema de esta formación que tienen, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología, que yo desconozco cuántas otras escuelas tienen esta especialización de antropología física. ¿Tienes el dato, Daniela? Somos bien poquitos. De por sí en la ENA, cada generación, que entran una vez al año nada más, somos 50 en toda la generación, sumando a los de la mañana y a los de la tarde. Somos 50 personas las que entramos. Y de ahí, pues a lo largo de la carrera vamos perdiendo gente, ¿no? Entonces salimos todavía menos.
Pero aparte de la ENA, que está aquí en la Ciudad de México, pueden estudiar antropología física en la Escuela Nacional de Antropología del Norte de México, que está en Chihuahua, que es como la hermanita o la prima lejana de la ENA. Y en el 2017 se abrió antropología en la UNAM, solo que en la UNAM funciona diferente. Tanto en la Escuela del Norte de México como aquí en la ENA, uno entra de lleno a su carrera. O sea, yo entré de lleno a estudiar antropología física y todos mis 4 años fueron enfocados en que mis materias cubrieran aspectos de la antropología física. Incluso mis materias introductorias era así de, ¿y a ustedes cómo les va a servir la lingüística? ¿Y a ustedes cómo les va a servir la historia, no? Por lo que sé, en la UNAM su enfoque es diferente. Tienen 2 años que tienen como antropología en general, o sea, como que es un espacio como muy... Es tronco común. Ajá, como muy homogéneo. Y ya después de eso, su plan de estudios se separa en unas cosas que llaman profundizaciones, porque tampoco las llaman especializaciones, al menos no en papelito, ¿no? Pero en papelito dicen profundizaciones. Y tienen 4 áreas: arqueología, lingüística, antropología social y antropología física. Entonces, pues hasta la mitad de la carrera es que empiezan a ver como ya de materias de antropología física y ya salen como especializados o profundizados en esa materia. Es curioso porque si nosotros vemos la historia de la escolarización y la institucionalización de la antropología en México, por ejemplo, los cursos del Museo Nacional eran tronco común, y entonces ya si te querías meter más a arqueología o antropología física, pues ya medio buscabas y hablabas con el maestro, y digo maestros porque mayoritariamente eran maestros, pero después se cambió, ¿no? Sobre todo con ya la presencia de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y aquí, ya que estás mencionando un poco tu camino, ¿no? Sería bueno también que acotáramos un poco de tu experiencia personal, si es que se puede, porque nos dijiste hace rato, pues yo vengo del norte, ¿no? Entonces, ¿qué te hizo llegar aquí a la Ciudad de México, a la ENA? Las condiciones materiales de ello. Realmente, ahora sí que es una historia como bien personal, no hay mucho más que decir como de ello. Mis papás estaban separados, o están separados. Mi papá vive allá en el norte y mi mamá vive aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues para mí era así como que, bueno, o sea, si la mayor parte de la educación está, pues ahora sí que centralizada allá, no tengo como mucho más que hacerle, ¿no? Es así como que pues no voy a poder irme como a Chihuahua porque no había como las condiciones para, claro que sí, te pago una renta y vemos cómo llegas y demás, pero pues ya estaba acá mi mamá y era así de, pues vas a la Ciudad de México, ¿no? Si allá está la escuela, pues ya. Sí, muchos por diversas razones acabamos aquí en la gran metrópoli, que a nivel antropológico es muy interesante, ¿no? También todos estos movimientos de poblaciones, pero retomando el punto que decías, Omar, de los inicios que tenía la antropología física, estamos hablando como de 1915, ¿no? O sea, también, ¿no? Esta cuestión de tener como el tronco común, pues ya es algo muy, 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 pues muy antiguo. Pero por ahí había una institución, mucho antes de la ENA, por supuesto, incluso. Creo que era la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde, por ejemplo, ya con el doctor Nicolás León, la antropología, que dicho sea de paso, la antropología era generalizada, o sea, la antropología física era conocida como antropología, ¿no? Como que se asumía cuál era su objeto de estudio, pero además estaba como categorizada dentro de la facultad o de estas especialidades que tienen que ver con ciencias jurídicas. No con las humanidades. Muy interesante, ¿no? Y pues a lo mejor para eso necesitamos también un episodio completo. Sí, claro, cuál fue el caminito que fue siguiendo. Pero traigo este punto porque también en un principio pues hablábamos, ¿no? Pues ya ves que en la ENA, por ejemplo, a ustedes como que los encaminan a trabajar en contextos arqueológicos. Y ahí yo tengo 2 preguntas. ¿Cómo trabajan la cuestión arqueológica? Porque seguramente, o bueno, ya tú me dirás si es cierto o no, en la práctica siempre como que nos hacen trabajar o pensar o buscar nada más o darle quizá mayor peso a la cuestión prehispánica.
pero en términos estrictos, la arqueología es mucho más que una categoría de tiempo, ¿no? Ahí tú me dirás cómo lo aplican ustedes. Y además, ¿con qué otras áreas se relaciona la antropología física, además de la arqueología o esta cuestión de lo jurídico? Pues fíjate que sí, o sea, yo creo que a ustedes a lo mejor les pasa más que a mí, pero que escuchan así como, ¿qué antropóloga? Cuéntame de los aztecas de no sé cuándo. Y yo así de, ¿cómo te digo que no es mi área, no? Y yo así, ¿cómo te digo que no me sé la historia completa de Teotihuacán? Bueno, ni nosotros sabemos toda la historia completa de Teotihuacán, sí. Pero ahí nada más para que lo tengan en anotación. Pero que de repente las personas tienen como esta idea de que sabes como de todo, ¿no? O sea, que te sabes la historia de México desde que puso el primer pie el hombre en América hasta la actualidad. Y que eso justamente ha sido como un poco complicado. Porque como dices, al principio la antropología pues era como esta rama como más homogénea y que con el tiempo se ha ido como ya especializando en sus ramas como más puntuales. Y que dentro de todo eso, el a veces tratar de entendernos separados también es complicado, porque las ciencias o las perspectivas no existen en separado de las demás, ¿no? O sea, hacer un estudio arqueológico implica que tienes que saber de historia, implica que tienes que saber de antropología física, implica que incluso a veces tienes que hacer etnografía, porque pues tienes que ir a conocer las comunidades y cómo están como operando con las zonas arqueológicas. O sea, de repente a mí me cuesta un poquito de trabajo el entender por qué terminamos tan separados todos si nos necesitamos tanto a la hora de hacer investigación, ¿no? Y por otro lado, el cómo nos conjugamos con otras disciplinas, ahora sí que ya va a depender mucho de las investigaciones que se estén realizando. Porque pues ahorita hay muchos antropólogos que están, por ejemplo, en institutos médicos que básicamente están estudiando procesos de salud a enfermedad, ¿no? O sea, cómo es el dolor crónico, por ejemplo, cómo es la experiencia de las personas que viven con dolores crónicos. Hablando como de temas de actualidad, hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, que es Agustín Fuentes, que acaba de sacar un libro que se llama El sexo es un espectro, y que justamente está haciendo una crítica a estas políticas tan rígidas de tratar de definir el sexo de las personas desde lo biológico, y él lo que dice así de, no, o sea, lo que ustedes están haciendo es más político que otra cosa, ¿no? O sea, esto que están haciendo de decir, claro, o sea, las personas trans no van a poder ser reconocidas, tiene más que ver con ideales políticos que con lo que realmente es la biología y la complejidad del espectro sexual de los seres humanos. Entonces, ahorita esos temas que terminan teniendo un impacto muy, muy tangible en nuestros días, pues siguen siendo áreas que son antropología, que son política, que son derechos, que pueden tener impactos en muchas, muchas áreas. Pues es que al final no podemos desligarnos de esto, y siempre hemos dicho aquí en Libreta Negra MX que esta noción de el científico neutro o objetivo, pues en realidad no existe, ¿no? Y de repente vemos mucho en redes sociales, es que están contaminando la historia de la política. Bueno, pues siempre ha sido un posicionamiento político, y las ciencias sociales no se van a no van a excluirse de ese proceso. Siempre estamos en una plataforma, ¿no?, distinta, o una estructura ideológica distinta. Entonces es importante localizarlo desde ese punto de vista. Sin embargo, también resalta esta situación donde nos comentas que efectivamente hay muchos aspectos de la antropología física en diferentes cosas que ni siquiera tomamos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho, bueno, aquí voy a tener que hacer algunas confesiones en este programa, sobre todo en la parte de los estudios, porque a pesar de que en arqueología efectivamente tenemos antropología física, yo nunca fui bueno en eso. Nunca se me dieron los huesos, perdonen ustedes. Creo que es la materia que más sufrí. No, pero sí son bien bonitos. Patricia Hernández Espinosa. No porque fuera mala maestra. No, de hecho no. No es mala maestra para nada, pero es que a mí no se me da ese tema. O sea, yo sufría, es como me decían, aquí están el hueso, ¿no? Y tienes que verle no sé qué cosita y aprende los nombres, así de ¿qué?
O sea, para eso están los antropólogos físicos. No, o sea, yo entiendo muy bien y a ese punto iba, ¿no? De que está presente en todos lados, porque me acuerdo mucho que uno de los ejemplos que daba la maestra era justo que de repente en los objetos también tenemos antropología física, que es esta parte de ergonomía. Decía, es que como agarramos el vaso y que esté ligeramente más pequeño es para que tenga la sujeción y demás. Eso es un ejemplo de la vida cotidiana de la antropología física. Y yo decía, pues está padre, pero a los huesos no les entiendo. Pues mira, ahorita que mencionas ese ejemplo, acuérdate que la maestra Beatriz Barba hizo de hecho una propuesta, ¿no? Creo que fue un trabajo de tesis donde decía que el mobiliario influía en el rendimiento pues del alumnado finalmente, ¿no? Sí, y no dudo que también en los otros niveles, pero pues sí, tiene que ver con este ejemplo que nos estás diciendo, ¿no? Sí, y justo el comentario va enfocado a la siguiente pregunta, que es básicamente que de repente tenemos como que así casi vamos con los materiales y los analizamos y tal, pero eso es muy fácil decirlo, ¿no? En realidad aquí sí nos puedes comentar cómo es el proceso de analizar huesos, ¿no? Cosa que a mí no se me dé, pero, o sea, cómo funciona eso. Porque bueno, hay que empezar. El contexto es el siguiente, ¿no? De hecho, hace unos programas hablamos de la Reina Roja, ¿no? Entonces llegan los arqueólogos, sacan el vestigio mortal de la persona. A veces pueden o no limpiarlo, pero la idea es que lo ponen en un contenedor o lo ponen en un lugar específico para que se hagan análisis posteriores. Entonces ya le llamamos a Daniela y dice, a ver, ¿qué nos puedes decir? Ok, aquí va a haber dos cosas, porque en las leyes orgánicas del INAH, por ejemplo, no hay como esta obligatoriedad de que los antropólogos físicos estemos directamente en campo. Entonces depende mucho si tenías al antropólogo físico desde campo o lo llamaste hasta que estás en laboratorio, porque pueden ser procesos muy diferentes. Cuando estás en campo y encuentras los restos, bueno, ya te ajustas un poquito con los arqueólogos, si se va a hacer la excavación por estratos o por cierta medida, ¿no? O sea, hay arqueólogos que dicen así, no, pues vamos a ir bajando de 50 en 50 centímetros, de 10 en 10 centímetros, ya depende de cómo estén decidiendo eso. Y una vez que encuentras pues los restos, se empieza como a hacer todo lo que es el registro, ¿no? O sea, de qué capa a qué capa aparecieron, cuál es la disposición como del cuerpo, si está, no nos pongamos tan técnicos, ¿no? Si está pancita arriba, pancita abajo, que son de cúbito dorsal o... Arturo Romano no está orgulloso. Sí, no. Pero Adriana Malvido sí. Adriana Malvido, sí. Y yo estoy a favor también de saber qué lenguaje utilizar, cuál es el más apropiado, ¿no? Hay que pensar a quién le estamos hablando también, ¿no? Sí, totalmente. ¿Qué objetos tenían con ellos, ¿no? Si venían con ajuares, si venían vestidos, si las ofrendas estaban alrededor. O sea, todo eso se empieza a hacer registro. Ya una vez que lo tienes todo, decides cómo lo vas a sacar. Que pues ustedes están como muy familiarizados con eso, ¿no? Si lo vas a transportar no sé, o sea, hay momentos en los que por las mismas características del suelo, a lo mejor es un suelo muy, muy seco y no tienes tanto problema en sacarlo, porque pues, se ha conservado más o menos bien. Pero, por ejemplo, hay suelos que son muy húmedos y que los restos tienes que mantenerlos húmedos porque si se secan, o sea, si tú los sacas y los temperizas así abruptamente, se pueden fracturar, se pueden romper totalmente, o sea, puedes perder tu material, ¿no? Entonces, pues ahí viene toda una serie de trabajo en campo de cómo resguardarlos para trasladarlos al laboratorio. Resuelto eso, ahora sí que resueltas tus condiciones, ya estando en laboratorio lo que hacemos básicamente es acomodar de manera anatómica el cuerpo, ubicar qué huesos son del lado derecho, del lado izquierdo, organizar muy bien para poder ver qué tan completo tenemos nuestros restos, ¿no? Saber si disponemos, por ejemplo, de cadera, si disponemos de todas las costillas. ¿Y por qué hablo de estos huesos en particular? Porque son los principales huesos que nos van a ayudar a hacer todo el perfil biológico de las personas. El perfil biológico es básicamente toda la información que podemos obtener a partir de los huesos, que es edad,
diagnóstico sexual y ancestría. Incluso podemos llegar a hacer cositas de ancestría. Solo que estos diagnósticos, bueno, todos estos análisis dependen mucho de la integridad del material. Si por X o Y razón no tenemos cráneo, si por X o por Y razón no tenemos ilíacos, tenemos que ver de qué huesos sí disponemos para hacer todos estos análisis. Que ya estaría muy difícil que de plano dijeras así, bueno, pues tengo un meñique, ¿no? ¿Qué puedo saber del meñique? Y ahí tenemos a los denisovanos que efectivamente solo son un meñique, ¿no? Pero, pues bueno, ya que vemos más o menos de qué piezas disponemos, elegimos métodos, porque pues no hay solo una manera ni de estimar edad ni de hacer diagnóstico sexual. Ya depende del antropólogo qué método le convenga más, que según la disponibilidad que sí se puede hacer. Y ya entregamos un bonito informe de, claro, este individuo tenía a lo mejor 36 años de edad, medía 1,66 de estatura y muy probablemente sea de sexo femenino, ¿no? Porque aparte, la parte del sexo nunca se afirma con 100% de seguridad. Ajá. Siempre queda así como que, bueno, a través de este método creemos que puede ser de sexo femenino con un 89% de confiabilidad, ¿no? Entonces, esa parte siempre nos puede quedar un poquito así de, vemos. Y hay muchos individuos que quedan como indeterminados, porque simplemente por las condiciones o por sus características no hay manera de decir si puede ser femenino o si puede ser masculino. Y ya de ahí lo que suele pasar es que pues ya se entregan como los informes completos con todo el contexto arqueológico y se procede al resguardo del material, que donde se resguarde ya depende mucho de dónde son estos individuos, si pueden ir a algún museo, si pueden ir a algunas de las bodegas de Lina o cositas así. Ok, no, pues muy bien resumido, pero pues es todo un proceso, ¿no? También que lleva bastante recurso. Además, si se van a hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, de ADN, ¿en dónde se hacen estos procedimientos? Ok, eso es todo un tema, porque muchas veces las excavaciones no contemplan ADN desde el principio. ¿Por qué? Porque es caro. O sea, porque no, muchas veces dentro de las investigaciones no hay posibilidad de decir, uy, sí, claro que sí, de aquí sacamos nuestro paper de ADN antiguo. Es complicado. Entonces, aquí tenemos como que sortear una serie como de casos. Porque en el mejor de los casos sacaron los restos y los sacaron en las mejores condiciones posibles, que muy probablemente va a ser con guantes de látex o nitrilo y con cubrebocas. En muchos casos, no. A ver, ahí es algo muy importante también, ¿no? Que tiene que ver, sí, con un proceso de cuidado en favor de la conservación de estos restos óseos, pero también de la integridad de quien los está recuperando, ¿no? Entonces ahí a nosotros, Omar, no me dejarás mentir, luego sí hemos recibido llamadas de atención, que porque luego los arqueólogos no tenemos como mucho cuidado en usar el equipo de protección necesario, el mínimo indispensable, pero tiene que ver también con esto que dices, a veces las condiciones materiales ni siquiera tienen para que cuentes ahí, por ejemplo, con una bata apropiada, ¿no? De Tyvek o estos materiales, ¿no? Entonces... Es que esta parte, por ejemplo, del traje Tyvek, que para hacer ADN antiguo sería así como básico, pues si de antemano no tienes los recursos para tenerlo, pues es complicado, ¿no? Que le digas a las personas, claro que sí, levanta los restos con todo este equipo de protección. Pues no, o sea, se vuelve complicado. A mí se me hace curioso que no esté... que no está claro o que quede ambiguo justamente la participación de la gente de antropología física en excavación arqueológica, porque pues mayoritariamente cuando se localizan entierros, ¿no? Entierros humanos, normalmente ese protocolo, aunque nosotros tengamos antropología física en la carrera de arqueología, no es suficiente. No es suficiente o no está presente. O sea, por ejemplo, a mí, o sea, sí, yo cuando veía entierros, porque me tocó, afortunadamente en ese proyecto sí teníamos, y de hecho yo puedo mencionar que conozco antropólogos físicos que excavan mucho mejor que yo, y de hecho Rodrigo, le mandamos un saludo. Saludos. Porque él era el que nos dirigía.
Entonces es como de, ya nos convertimos en los chalanes de Rodrigo. Y Rodrigo era el que sacaba los elementos. Pero también es importante considerarlo porque efectivamente en los proyectos no consideren de inicio esto. Es como de, a ver los huesos que ya sacamos, ¿no? A ver si se puede hacer análisis. Bueno, de ADN quizás lo más sofisticado, pero se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Se pueden paleodietas, se puede enfermedades, detección de enfermedades, se puede pues con base en otros elementos, me parece procedencia o no de regiones específicas, etcétera. Entonces, eso es información muy valiosa que pues para la gente que dirige proyectos debería de considerarlo de inicio, ¿no? Ya cuando tiene todos los elementos afuera, ¿no? Ya que ya salió el muertito. Ya que salió el muertito. Pero sí, efectivamente creo que es importante considerarlo. Y justamente concentrándonos en esta parte de la experiencia de campo, sabemos que tú te has, pues digamos, dividido tu camino en dos partes, ¿no? Que es este ejercicio profesional, que por ahí tienes una experiencia recreando al ser teotihuacano, que quizá ahorita nos vas a comentar. Saludos, Jaime. Y la otra es redes sociales, ¿no? Que ha tenido muchísimo impacto. Entonces, primero lo de el ejercicio profesional y el otro que también es un ejercicio profesional, pero virtual. Espérame tantito que no terminé de responderte, porque la parte del ADN, al menos en México ADN antiguo, solo hay 2 laboratorios que están calificados tal cual, o sea, como con todas las normas para hacerlo, que es el IG en UNAM Juriquilla en Querétaro. Es uno de los laboratorios especializados para ADN antiguo, porque no podemos hacer ADN en un laboratorio de ADN moderno, porque lo más probable es que se nos contaminen las muestras. Tiene que ser como todo un laboratorio especial, que esté totalmente, bueno, lo más esterilizado posible, para que lo que hagamos de ADN solo sea de nuestra muestra como antigua, ¿no? Y por el otro lado está Sinvestab. Ahorita no me acuerdo bien cuál es la sede de Sinvestab, pero tienen otro laboratorio de ADN antiguo y ahí también se pueden correr muestras. Como parte de protocolo, para tú hacer ADN antiguo tienes que mandar muestras a 2 laboratorios, porque si tú lo hicieras nada más en uno, no podrías estar tan seguro de que lo que tú obtuviste sí sea como fidedigno, sí sea confiable. Entonces lo que haces es mandarlo a otro laboratorio para que repliquen el proceso y que los 2 tengan el mismo resultado. Si alguno no sale, pues ya toca saber qué pasó en tu proceso, si se contaminó, si qué estás haciendo, ¿no? Entonces aquí en México nada más tenemos estos 2 espacios para ADN antiguo. Y sobre mi experiencia directamente, ¿me repites la pregunta? Sí, que te has dividido en la parte de ejercicio en campo, ¿no? O sea, directo. Incluso has tenido oportunidad de participar en Teotihuacán con Jaime Delgado. Y la otra, lo de redes. Si no conocen a Jaime, él tiene el proyecto de Arqueólogos en Apuros, que es un proyecto infantil para acercar a los niños a la arqueología. Y está muy bonito, vayan a seguirlo y a buscarlo. Y dentro de todo lo que él ha estado haciendo para esta parte fue el Watch Day de la UNESCO. Vinieron acá a Teotihuacán y se les presentó una recreación de cómo se ha pensado que se podrían ver una mujer teotihuacana a partir justamente de unas piezas arqueológicas que por cierto excavó también Jaime. Entonces estas figuritas eran representaciones de mujeres que tenían como diferentes tocados, o sea, estaban como muy arregladitas ellas. Y entonces dijeron así de claro, o sea, vamos a tomarlas para recrear con tecnología de videojuego, básicamente, cómo se podría ver esta mujer como hoy en día, ¿no? Entonces lo que hicieron fue buscar a personas de los pueblos aledaños a Teotihuacán, personas que ya tuvieran como mucho tiempo ahí en la comunidad, que fueran como, o sea, que sus familias hubieran estado ahí como varias generaciones. Y encontraron a una chica que, por lo que entiendo, era también guardia de seguridad de la zona arqueológica. Y que dijeron así de claro, o sea, tú vas a ser como el rostro de nuestra mujer. Entonces hicieron como todo una recreación de sus rasgos y
tomando de referencia la muñequita, las figurillas, las figurillas, vistieron a esta recreación en 3D de la mujer y luego lo que hicieron fue animarla. Para animarla me invitaron a mí para hacer todo un registro de mi gesticulación y registro de voz para que en este evento del Watch Day la mujer teotihuacana diera como una bienvenida y una presentación del evento. Y eso está increíble. Yo llegué a ver como algunos posts de esto y se me hace una manera también pues muy dinámica, pero también trabajada, ¿no? Pues con diferentes especialistas. Yo creo que es muy significativo también para el aprendizaje, ¿no? Entonces, sabemos que cuesta también hacer este tipo de proyectos, pero creo que es uno de los caminos que se pueden tomar, ¿no? Y hablando de este tema también de la difusión, pero también de la divulgación, ¿no? De las investigaciones finalmente. Sí, que realmente quien tomó como toda mi gesticulación y mi voz se llama Samuel Gleason. Y lo tomó así en un día. Una tarde fuimos, me paró así frente a la cámara y me dijo, no te preocupes, vas a hacer caritas. Y ya fue registrando todo y yo así de wow, qué increíble. Está bastante padre. Y justo eso conecta los dos puntos, ¿no? Que es esta parte de la socialización del conocimiento antropológico. Y tú has tenido mucha experiencia y oportunidad de ser visible y tener una plataforma bastante grande en redes. No sé si específicamente en TikTok, pero ahorita tú nos podrás corregir, pero te ha dado oportunidad incluso ya de ir a eventos de divulgación científica más grandes y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que has hecho? Yo lo que digo es que lo que he hecho es compartir lo que sé, ¿no? Y si a las personas les interesaba, qué chido, podemos seguir platicando. Y si no, porque siempre existen los haters, pues podemos dejarlos peleando ahí en comentarios. Entonces, pues no sé, de lo último que he hecho este año, pues sí fue lo de la mujer teotihuacana, pero a finales de año estuvo este evento pues grande, que fue un evento como totalmente enfocado en divulgación científica, que se llamó Cosmos México. Fueron 4 días de pláticas que estuvieron invitando a creadores de contenido a hablar básicamente de los temas que usualmente hablan en las plataformas en redes, en internet, pero esta vez en un escenario, que en este caso fue el Auditorio BB, el Blackberry. Y pues a mí me tocó ya estar el último día. De los 4 días, 1 estuvo enfocado en ciencias sociales, que así invitaron a personas como de filosofía y otros perfiles, que fue el penúltimo día, si no me equivoco. Y ya el último día que estuve yo, pues estuve con personas así de biotecnología en alimentos y cositas así. Ajá, me tocó estar con Rafa. Rafa es muy chido también. Saluditos, Rafa. Y a mí quien me invitó, de hecho, o sea, quien me dijo de todo el evento fue Jessica de la Kishimishi, a quien le he agradecido muchas veces la invitación. Y pues ha sido como una cosa muy increíble, porque de todas las personas que estuvieron ahí, yo era el perfil con menos números, ¿no? O sea, todos ellos tienen así cientos de miles de seguidores y yo llegué así de, hola, ¿cómo están todos, no? Fue muy bonito para mí porque también fue muy increíble la convivencia con los fans, porque pues dentro de las actividades que organizaron estaban como estas partes de que convivieran con nosotros, de que pudiéramos como firmarles cositas. Entonces de repente ver a las personas que me dijeran así de no manches, es que tus videos están bien bonitos, o no nunca creí como conocerte, para mí era así de no estoy solo en la pantalla, ¿no? O sea, sí existo como persona real y física. Por ahí de repente lo que sí me dicen muchos es así de estabas más alta de lo que pensé. Y yo así de disculpa, una disculpita. Entonces esa parte ha sido como muy, muy bonita, porque es cuando ves como lo que estás haciendo en redes sí está teniendo una repercusión del otro lado, que no es solo estarle hablando a tu celular en vacío. Y que aparte hay muchas personas que sí de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me han llegado personitas a escribir así de por ti conocí la antropología física, ahora quiero estudiarla, ¿no? O sea, por ti estoy metiéndome al propedéutico de la ENA. Y es así de qué bonito.
pero los manda el mundo de desempleo. No lo hago, compa. Pero siempre insistimos con una de las preguntas con las que empezamos este podcast sobre la importancia que tiene el trabajo que hacemos, ¿no? Desde nuestra profesión. No por algo siempre insistimos en que sí elegimos la carrera por gusto, por diferentes circunstancias, pero finalmente sí creemos que tiene una función social, ¿no? Y bueno, compartir, por ejemplo, todo lo que hasta ahora se sabe a partir de la antropología física, yo creo que tiene también mucho que ver con erradicar muchas de estas ideas, ¿no? Que pues luego generan estas conductas que son sumamente violentas, incluso en el México que estamos viviendo. Entonces yo creo que esa es una contribución también, ¿no? Y además aprovechar estos espacios que pues nos guste o no, son medios también de información que muchos usamos incluso, ¿no? Como eso. Entonces yo creo que ocupar esos espacios también pues es importante y necesario porque pues también hay otros hablando de cosas ahí que pues creo que no hay como esta comunicación o esta cuestión de actualizarse o de tomar las fuentes, ¿no? Pues por lo menos más confiables. Y yo creo que eso sí es algo que tenemos que reflexionar y para quienes tenemos esta intención de tener pues presencia en redes sociales, por ejemplo. No, y que aparte, si bien a lo mejor ni TikTok ni YouTube tienen la intención per se de ser espacios de educación, el que existan canales de educación lo hace valioso, ¿no? O sea, no es que las redes sociales estén como desprovistas de propósito. Quienes hacemos contenido les podemos dar un propósito como muy específico, que en este caso ha sido divulgación científica. Y que es muy, muy padre. Algo que por ahí alguna vez hablaba con otros amigos de divulgación, sí me decían así de, güey, en un mundo que existe el Temach, ¿por qué no compartir lo que nosotros estudiamos, no? O sea, ¿por qué no poder compartir esa información que pues sabemos que a lo mejor puede generar un cambio en las personas? Sí, porque luego sí existen críticas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los arqueólogos y arqueólogas, sobre cierta información que a veces circula de parte de perfiles que quizá no tienen como formación el ser arqueólogos o arqueólogas, pero también está esto que dices, no, bueno, vamos a hacerlo entonces nosotros. Pero te pregunto esto, Daniela, porque evidentemente el ocupar espacios digitales, las redes sociales, para compartir información, ¿no? Que tiene que ver con lo que hacemos, el trabajo que hacemos, pues está siendo parte del presente, pero también del futuro, ¿no? De estas áreas del conocimiento. Hablábamos también, ¿no? Pues ya en una cuestión laboral, quizá la cuestión forense, por la situación social crítica que tiene México. Pero, ¿qué otros aspectos podemos mencionar en un futuro en los que la antropología física tenga este impacto? Yo creo que puede ser mucho, por ejemplo, en la parte de deporte. Ahorita hay muchos proyectos como muy enfocados al estudio de los deportistas, de su desempeño, de habilidades, de ventajas que pueden tener en los deportes. O sea, esa parte yo creo que va a estar muy, muy presente siempre. Y conforme más herramientas vayamos como pudiendo incluir en nuestro quehacer antropológico, podríamos estar hablando de un chorro de cosas. O sea, por ejemplo, pues yo estoy como más enfocada o me he ido metiendo más al mundo como de la genética, ¿no? Y desde genética, o sea, todo lo que son los estudios demográficos, todo lo que es como esta parte de las poblaciones, también está muy fuerte. O sea, es un área de la ciencia que ha tenido como mucho auge y que está como cada vez más presente. Entonces, yo creo que la antropología en sí, nada más por el hecho de que estudia al fenómeno humano, necesariamente va a ir acompañando todos los procesos que se vayan dando, ¿no? O sea, todos los cambios sociales en los que hayamos humanos, los va a estar estudiando ello. Por eso digo que la antropología es una ciencia muy chismosa. Cualquier cosa donde haya humanos, habrá algún estudio antropológico que ya lo haya visto. Entonces, pues creo que sus aplicaciones van a seguir siendo así un chorro.
pues todavía nos queda mucho camino por andar. Y Daniela, pues a pesar de que la estamos pasando bomba, pues se nos está terminando el programa del día de hoy. Pero para todavía quienes no te conocen, porque pues sí hay una plataforma importante ya construida, ¿en dónde te pueden encontrar? Ay, a mí me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram y Facebook como Antropodan, así, juntito. No hay pierde, es la misma foto y el mismo nombre en todos lados. Entonces ahí me pueden ir encontrando y seguramente si estoy en algún evento luego les subo así como que voy a estar dando esta plática o cositas así. Ahorita en noviembre voy a estar en el Congreso Internacional Juan Comas en Puebla, entonces si andan por Puebla, por ahí podemos vernos también. Y ya. No, pues, ¿qué más falta, no? En realidad es muchísimo y pues bueno, Daniela, muchísimas gracias por estar por acá. Y pues que también no se les olvide darle like, comentar, preguntar algo que se haya quedado pendiente y por supuesto compartir este episodio de podcast aquí en Libreta Negra MX. Y pues bueno, pues los esperamos la siguiente emisión con otro gran tema, pero no se les olvide que cultivamos memorias. Nos vemos la siguiente vez. Gracias, bye. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, por si no nos vemos. Seguimos cultivando memorias en la hoja suelta. No olviden compartir este podcast para generar más conversaciones. Deja un comentario o like para conectar contigo. Califícanos en esta plataforma. La hoja suelta es una producción de Libreta Negra MX, Wendy Osorio y Omar Espinosa. Síguenos en redes sociales. Cultivamos memorias.